Buenos días a todos. Tengo el gozo de leer de 2 de Samuel 11. Vamos a leer todo el capítulo del versículo 1 al 27. Y quiero darle las gracias a las hermanas por compartir eso hoy. Por decir sí cuando Dios les llama. Estaba escuchando a Osana. And I was just thinking that we're in heaven. Y estaba pensando que estamos en el cielo. There are no distractions. No hay distracciones. And we're not like the Jews when Jesus is coming into Jerusalem. No somos como los judíos, como cuando Jesús venía a Jerusalén. And we're just thinking happy thoughts for ourselves. Y estamos pensando pensamientos alegres para nosotros. We're just aware of everything that God has done to bring us to that point. Y nos damos cuenta de todo lo que Dios nos ha traído para llevarnos a ese punto. And as joyful as we are to see the Lord and to be there in His presence, Y tan gozosos como estamos de ver al Señor ahí en su presencia, He's so happy and overjoyed to see us. Él está tan gozoso de vernos a And that's nosotros. eternity for us. Y eso es la eternidad para nosotros. Okay, so let's read Entonces, 1 through 27. Leamos 11 del 1 al 27. In the spring, when kings marched out to war, David sent Joab with his officers and all Israel. They destroyed the Ammonites and besieged Rabbah, but David remained in Jerusalem. One evening, David got up from his bed and strolled around on the roof of the palace. From the roof, he saw a woman bathing, a very beautiful woman. 3. So David sent someone to inquire about her, and he reported, "This is Bathsheba, a daughter of Eliam, and wife of Uriah the Hittite." 4. David sent messengers to get her, and when she came to him, he slept with her. Now she had just been purifying herself from her uncleanness. Afterwards she returned home. The woman conceived and sent word to inform David, "I am pregnant." 6. David sent orders to Joab, Send me Uriah the Hittite." So Joab sent Uriah to David. 7. When Uriah came to him, David asked how Joab and the troops were doing and how the war was going. 8. Then he said to Uriah, "Go down to your house and wash your feet." So Uriah left the palace, and the gift from the king followed him. 9. But Uriah slept at the door of the palace with all his master's servants. He did not go down to his house. 10. When it was reported to David, Uriah didn't go home. David questioned Uriah, "Haven't you just come from a journey? Why didn't you go home?" 11. Uriah answered David, "The ark Israel and Judah are dwelling in tents, and my master Joab and his soldiers are camping in the opening field. How can I enter my house to eat and drink and sleep with my wife? As surely as you live and by your life, I will not do this." 12. "Stay here today also," David said to Uriah, "and tomorrow I will send you back." So Uriah stayed in Jerusalem that day and the next. 13. Then David invited Uriah to eat and drink with him, and David got him drunk. He went out in the evening to lay down on his cot with his master's servants, but he did not go home. The next morning David wrote a letter to Joab and sent it with Uriah. In the letter he wrote, "Put Uriah at the front of the fiercest fighting, then withdraw from him so that he is struck down and dies." 16. When Joab was besieging the city, he put Uriah in the place where he knew the best enemy soldiers were. Then the men of the city came out and attacked Joab, and some of the men from David's soldiers fell in battle. Uriah the Hittite also died. 18. So Joab sent someone to report to David all the details of the battle. 19. He commanded the messenger, "When you finish telling the king all the details of the battle, if the king's anger gets stirred up and he asks you, 'Why did you get so close to the city to fight? Didn't you realize they would shoot from the top of the wall?' 21. At Thebez, who struck Abimelech, son of Jerubesheth, didn't the woman drop an upper millstone on him from the top of the wall so that he died? Why did you get so close to the wall? Then say, 'Your servant Uriah the Hittite is dead also.'" 22. Then the messenger left. When he arrived, he reported to David all that Joab had sent him to tell. The messenger reported to David, "The men gained the advantage over us and came out against us in the field, but we counterattacked right up to the entrance of the gate. 24. However, the archers shot down on your soldiers from the top of the wall, and some of the king's soldiers died. Your servant Uriah the Hittite is also dead." 25. David told the messenger, "Say this to Joab, 'Don't let this matter upset you, because the sword devours all alike. Intensify your fight against the city and demolish it. Encourage him.'" 26. When Uriah's wife heard that her husband Uriah had died, she mourned for him. 27. When the time of mourning ended, David had her brought to his house. She became his wife and bore him a son. However, the Lord considered what David had done to be evil.
This would make a soap opera Esto haría una on novela. television. As our stomach turns, Así como, days of our lives. como la película de Días de nuestra vida. La novela Días de nuestras vidas. How to live in sin and kill Cómo vivir en pecado y to cover matar up. y cubrir eso. It's the story of King David. Es la historia del rey David. It's the story of a lot of us. Es la historia de muchos de nosotros. We live in an age and time Vivimos since en the una beginning of era, time en este tiempo, desde que inició el tiempo, where human beings have thought that you could live however you wanted donde los seres humanos piensan que pueden vivir como quieran and there'd be no consequences. y que no van a haber consecuencias. And we were dead wrong then, Y estábamos equivocados entonces and we're dead wrong today if we still believe that. y seguimos totalmente equivocados hoy día si creemos eso aún. And the story of David proves that out for us Y la historia de David prueba eso para nosotros, because he made some choices. porque él hizo unas decisiones And our choices always have consequences. y nuestras decisiones siempre tienen consecuencias. And most of the time we don't like the consequences. Y muchas de las veces no nos gustan las consecuencias. And so we will go out of our way Entonces salimos de nuestro camino to make sure that our cover-up stays intact, para asegurarnos que nuestra cobertura esté intacta, even if it means killing somebody. aun si significa matar a alguien. That's what David did. Eso es lo que hizo David. So this morning I want to speak about paying the highest price for the lowest quality. Entonces esta mañana quiero hablar de pagar el precio más alto por la calidad no buena. See, the scriptures tell us that our sin will always find us out. La escritura nos dice que nuestro pecado siempre nos va a encontrar. Sin is the great detective. El pecado es el gran detective. We think that nobody knows, Nosotros pensamos que nadie sabe, when the truth is that everybody knows. cuando la verdad es que todo mundo sabe. The only person that we're fooling is ourselves. A la única persona que engañamos es a nosotros mismos. The man and the woman, or the two women, or the two men sneak out and turn out the lights. Los hombres o las mujeres que se escaparon y apagaron las luces And they have their little affair session in the dark. y tuvieron su aventura ahí en la oscuridad And they think nobody knows. y piensan que nadie sabe. After all, they've turned out the lights. It's De- dark. después de todos apagaron la luz, está oscuro. Problem is, God has night vision. El problema es de que Dios tiene And he vista doesn't need nocturna goggles. y no necesita lentes. Not only can he see what's going on, but he knows the thoughts and the intents of our heart. No solamente Él sabe lo que está pasando, sino que sabe también la intención de nuestro corazón. And really, no matter how you package it, Y no importa cómo tú lo empaquetes, sin is sin is sin. el pecado es pecado, es pecado. No matter how society wants to sugarcoat it for us, No importa cómo la sociedad quiere cubrirlo por nosotros o llamarlo por nosotros. there's no way that you can take sin and make it a dessert. No hay forma de traerlo y hacerlo un postre. It's a poison. Es un veneno, It's going to result in your death. va a resultar en tu muerte, It's going to result in the death of others. va a resultar en la muerte de otros. Dr. Charles Stanley frequently on his TV program El doctor Charles Stanley frecuentemente en su programa de televisión will close his program with, Va- you reap what you sow, va a terminar su programa diciendo, vas a cosechar more lo que than what you sembraste, sowed, más de lo que sembraste, for longer than you sow. por mucho más tiempo del que lo sembraste. You go out and plant one little apple seed. Tú vas allá y juegas The una, apple seed y grows siembras into an una apple tree. semilla de manzana y crece a ser un árbol de manzana, The apple tree produces apples as fruit, y este árbol de manzana produce manzanas como fruto, and those apples as fruit are filled with seeds. y esas manzanas que son el fruto del árbol están llenas de semillas. You reap more than what you sowed. Cosechaste más de lo que sembraste. You reaped what you sowed.
Cosechaste lo que sembraste, more than what you sowed, más de lo que sembraste for a whole lot longer than you sowed. y por mucho más tiempo de lo que sembraste. But since the fall in the garden, we seem to forget that part. Pero desde la caída en el jardín parece que se nos olvida esa parte. And one of the most tragic things in humanity today is that we're gamblers. Y una de las cosas más trágicas en la humanidad hoy día es que Worse somos than going to apostadores. Maryland Live and putting your money down on whatever it is that they have there. Peor de ir ahí al casino y apostar, poner todo su dinero. We gamble against the blood of Jesus Christ. Apostamos en contra de la sangre de Jesucristo. Now I want to say that again and I want us to hear it. Voy a decirlo otra vez y quiero que lo escuchen. Tengan cuidado. Against the blood of Jesus Christ. Apostamos en contra de la sangre de Jesucristo In an attempt to make it ineffective. con la intención de hacerlo efectivo. And we lose out. Y perdemos. Because every choice has consequences. Porque cada decisión tiene consecuencias. And every consequence comes with a price tag. Y cada consecuencia viene con un precio. And generally speaking, the price tag is more than what you and I can afford to pay. Y generalmente el precio es más de lo que tú y yo podemos pagar. And I know that, and I've had individuals tell me, don't preach on sin. Y yo sé, y he tenido individuos que me han dicho, no prediques acerca del pecado, But I have to teach the whole counsel of God. pero tengo que predicar todo el consejo de Dios. And he gives us all kinds of examples in this book Y nos da toda clase de ejemplos en este libro for the choices that human beings have made por las elecciones que el ser humano ha hecho and the consequences that were passed down to the third and fourth generation. y las consecuencias que fueron pasadas a la tercera y cuarta generación. Now Acts chapter 13 verse 22 tells us that David was a man after God's own heart. Hechos 13:22 nos dice que David era un hombre tras el corazón de Dios. Jesus Christ in his testimony about King David said that David did Jesucristo perfect all the days of his life. dijo que David lo hizo perfecto todos los días de su Except vida. And that's the part where you should begin to Excepto- sweat. Y esa es la parte donde deberías de empezar a sudar. When God gives his testimony about your life and my life and he gets to the except. Cuando Dios da el testimonio de tu vida y mi vida y llega al punto donde dice excepto, That's where the heart rate increases. es donde empieza a Little palpitar más beads of fuerte el sweat come out on the corazón, forehead empezamos a sudar en la frente, because you know something's coming. porque sabes que algo viene. And the except for David was Y la excepción o el excepto para except in the David case of Uriah. dijo excepto el David, caso you de did Urías. perfect all the days of your life except with Uriah. David lo hizo bien todos los días de su vida, excepto con Urías. We know that King David was a king. Sabemos que el rey David era un rey, He was a poet. era un poeta, He was a musician. era un músico, He was a mighty warrior. era un guerrero, He was humble. era humilde, He was brave. era valiente, He was noble. era noble. Yet in 1 Samuel 26:23, Pero aún así, en primera de Samuel Something happened to 26:23, algo le pasó a David and he fell into a deep, dark, hateful y kind cayó of mental attitude en una actitud de odio that led him into sin. que lo guió al pecado. And David went from being the king, the poet, the musician, the warrior, the humble, the brave, the noble, Y David pasó de ser el rey, el músico, el poeta, el noble, he went to become an adulterer, pasó a ser un adúltero, a plotter against men, un one who creates schemes and plans against alguien other que men, planea cosas en contra de otras personas. and then a murderer. Y de ahí un asesino. And unfortunately for David, the Bible doesn't hide the scars Y desafortunadamente para David, la Biblia that no his esconde choices las made in cicatrices his life. que sus elecciones hicieron en su vida. It doesn't hide it. No las esconde. But the Bible reveals it so that we can learn from it. Pero la Biblia las revela para que nosotros podamos aprender de ellas. Because what was David's sin? Porque ¿cuál fue el pecado de David? Well, most people would tell you, well, his sin was that he murdered Uriah.
La mayor parte de la gente va a decir que su pecado fue de que mató a Urías. Okay, and before that, he was doing what? Muy bien, pero antes de eso, ¿qué estaba haciendo? He was having intimate sexual relations with Uriah's wife. Estaba teniendo relaciones íntimas sexuales con la esposa de Urías. Okay, we need to catch that point. Tenemos que agarrar ese punto. Bathsheba was Uriah's wife, not David's wife. Betsabé era la esposa de Urías, no la de David. Now, after he bumps off Uriah, he takes her as his wife Después de que se deshace de Urías, la toma como su esposa, so that nobody would know that he got her pregnant para que nadie supiera que la embarazó before he had her husband killed. antes de que matara a su esposo. And this should be a clear-cut lesson for every single one of us. Y esto debería de ser una lección clara para cada uno de nosotros. You reap what you sow. Siembras lo que cosechas. You go out and have intimate relations with somebody. It doesn't take 47 times to get someone pregnant. Vas y tienes relaciones íntimas con las personas, no necesitas 47 veces para que quedes embarazada. In this case, it was one time. En este caso fue una vez. That's all it takes. Solo eso tomó. What was David going to do? ¿Qué iba a hacer David ahora? See, he hadn't thought about what the consequences were going to be. Él no había pensado en cuáles iban a ser las consecuencias. He was in the wrong place at the wrong time doing the wrong thing. Estaba en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, haciéndolo equivocado. He saw something that he shouldn't have seen, Vio algo que no debería de haber visto. and instead of dealing with what he saw, Y en vez de tratar con lo que vio, he sent out an invitation. él mandó una invitación. Hey, you look cute. Te ves bonita. Come on over here Ven para acá. so I can see your cuteness a little closer. Para que pueda ver lo bonita que eres un poco más cerca. But even that wasn't the beginning of David's sin. Pero aún eso no fue el comienzo del pecado de David. In 2 Samuel chapter 11, verses 1 and 2, En segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 1 y the 2, scriptures tell us that the harvest was over dice que la cosecha ya and se the había battles had acabado begun again. y las batallas habían comenzado otra vez. But David stayed home in Jerusalem. Pero David se quedó en Jerusalén, He en was su the casa. king. He was supposed to lead the troops into battle. Él era el rey y estaba supuesto a But he guiar a stayed las home. tropas a la batalla, pero se quedó en casa. He was lazy. Era Aragán. Fue Aragán. And so he had the sin of idleness. Entonces tuvo el pecado de idolatría. There's an old expression here in the United States Hay una expresión antigua aquí en los Estados Unidos. that idle hands are the devil's workshop. Saca las manos de las costillas del diablo. If you just sit around doing nothing all day long, day after day after day, Si solamente te quedas ahí sentado sin hacer nada todo el día, you're going to get into trouble. te vas a meter en problemas. That's what happened to David. Eso es lo que le pasó a David. I should be out leading the troops into battle, but I'm staying home today. Debería de estar allá guiando a las tropas, pero me voy a quedar en casa hoy día. I'm calling out sick from the war. Voy a decir que estoy enfermo. I'm staying home. Me voy a quedar en casa. I'm tired and I don't feel like fighting. Estoy cansado y no siento como pelear. So I'm going to stay home Entonces me voy a quedar en casa and channel surf y with my cambiar remote in canales my hand. con el control remoto en la mano. And while I'm staying at home, Y mientras que estoy en casa, I'm going to check out the Bathsheba channel voy a chequear el canal de Betsabé, because I want to see what she's up to. porque quiero ver qué es lo que está haciendo ella. And so he goes out on his porch Entonces sale ahí a la parte de su casa and checks out the Bathsheba channel y chequea el canal de Betsabé and finds out that she's cute y se da cuenta que ella es bonita and she's clean y está limpia till he gets a hold of her. hasta que él la agarra. You see, there are two kinds of fields Hay dos tipos de campo in which every born-again Christian needs to stay in. en los cuales cada creyente nacido de nuevo necesita quedarse And we need to be in them y simultaneously. debemos de estar en ellos simultáneamente.
We need to be in the battlefield, necesitamos estar en el campo de batalla and we need to be in the harvest field. y también tenemos que estar en el campo de la cosecha. We're not supposed to be in the let's see if we can find somebody that's cute and naked that we can spend No time podemos with field. estar en los outlets viendo si alguien por ahí está bonito y pasar tiempo con ellos. We're not supposed to be on the pervert channel. No estamos supuestos a estar en el canal pervertido. We're supposed to be taking the gospel into all the world. Estamos supuestos a llevar el evangelio a todo We're el mundo. supposed to be taking a stand against the prince and power of the air. Estamos supuestos a pararnos en contra de los principados del aire. We're supposed to be telling people how to find Jesus Christ. Estamos supuestos a decirles a las personas cómo encontrar a Jesucristo. The second part of David's sin La segunda parte del pecado de David was the sin of omission. fue el pecado de omisión. You know that one. Ustedes conocen de ese. Omission is when you don't do what you should do, Omisión es cuando no haces lo que deberías de hacer. or you don't directly lie, you just don't tell the whole story. O no mientes directamente, sino que no dices toda la historia. You just say enough of it to keep you out of hot water Solo dices lo suficiente para mantenerte a ti fuera de las aguas calientes, without admitting to any wrongdoing. sin admitir que hiciste algo equivocado. So David stayed home. Entonces David se quedó en casa And essentially, at the point of staying home, he hasn't really done anything wrong. y esencialmente al quedarse en casa no ha hecho nada equivocado todavía, He's just failing to do what was right. sino está fallando a hacer lo que es That's correcto. Eso es omisión. You weren't doing anything bad. No estabas haciendo nada malo, You just weren't doing what you were supposed to be doing. sino que no estabas haciendo lo que estabas supuesto a hacer. And tens of millions of born-again believers around the world today Y millones de creyentes nacidos de nuevo alrededor Live del every mundo hoy single día viven cada día in the sin of omission. en el pecado de omisión. It's not that they're doing anything wrong. No que están haciendo algo equivocado, They're just not doing what God called them to do. sino que no están haciendo lo que Dios los ha llamado a hacer. If you and I are not operating in the call that God's placed on our lives, Si tú y yo no estamos operando en el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas, then we're living in the sin of omission. entonces estamos viviendo en el pecado de omisión. We may not be murdering anybody. Quizá no andemos We matando a may not be nadie, raping anybody. tal vez no andemos We violando a may not nadie, be beating up little old ladies on the side of the street. quizá no estemos pegándole a las damas ahí en la calle. We may even help people across the road Hasta quizá ayudemos a la gente a cruzar la calle during traffic rush hour. durante la hora de tráfico. But if we're not doing what God has called us to do, Pero si no estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, then we're living in sin. entonces estamos viviendo en pecado. Don't want to hear that, do we? No queremos escuchar eso, ¿verdad? You know. Where's the wiggle room in there? There's got to be a way of escape from that one. ¿Dónde está el escape ahí? But the Bible says, let God be true and every man a liar. Pero la Biblia dice que Dios es verdadero y cada hombre un mentiroso. That one's a little tough too. Eso también es duro. Because that means if my confession isn't the same as God's declaration, Porque eso significa que si mi confesión no es la misma que la declaración then de God's Dios, telling the truth and I'm telling a lie no matter what I'm saying. Dios está diciendo la verdad y yo estoy diciendo una mentira sin importar lo que estoy diciendo. Wow, you came to church today thinking that you were sin-free Veniste a la iglesia hoy pensando que estabas libre de pecado and that you were doing pretty well. y que estabas haciéndolo muy bien. Why, this is Sunday morning. You made it through Saturday. You didn't go out drinking. You didn't Es go out drugging. domingo en la mañana, pasaste el sábado sin salir a You didn't go tomar, out visiting houses of prostitution. no fuiste a visitar las casas You de didn't run anybody over prostitución, with your car. no atropellaste a nadie con tu carro, You gave a couple of bucks to the homeless person that said they would work for food. le diste un par de dólares al que está ahí en la calle que dijo que iba a trabajar por comida. And you and I thought, hey, Sunday, we're looking good. Y tú y yo pensamos, domingo, We can estamos go to bien, nos vemos church, bien, podemos ir got a la a clear iglesia, conscience, tenemos una conciencia Able to sit in tranquila, the service, make it look like we're paying podemos llegar al attention, servicio y parecer que estamos poniendo atención, go home, irnos de regreso a casa and plan for a week of fun away from God. y planificar una semana de diversión fuera de Dios. You see, there's a time for legitimate rest. Sí, hay un tiempo para un descanso legítimo, Although I got to tell you, I don't understand. aunque tengo que decirles, yo no entiendo.
these generations that have come behind me. Estas generaciones que han venido detrás de mí. You know, I think that if I've got 7 hours sleep, I really overslept. Yo pienso que si dormí 7 horas, pienso que dormí demasiado. But some of these folks that come behind me, if it's not 12, Pero algunas de estas personas que vienen detrás de mí, si no duermen 12 horas, they can't function. piensan que no pueden funcionar. I had one person say to me, Una persona me dijo, I work until midnight. yo trabajo hasta la medianoche. I get home about 12:30. Llego a casa como a las 12:30. I go to bed. Me acuesto. I get up at 1 o'clock in the afternoon. Me levanto a la 1 de la tarde. And this person is a mother with children, Y esta persona es una madre con hijos, little children. pequeños hijos. And I'm like, what do your kids do? Y yo digo, ¿qué hacen tus Who's hijos? watching them? ¿Quién los está viendo a ellos? Oh, they'll be okay. Oh, ellos van a estar bien. I suspect by 12 or 15 they'll be axe murderers or something because they have like no parental Yo creo que guidance. cuando tengan 15 ya van a ser unos asesinos porque están actuando sin una guianza But de the person said, padres. I got to have at least 12 hours. Pero ellos dicen, tengo que tener por lo menos 12 horas de sueño. Do you know how much of life passes by you while you're sleeping? ¿No sabes cuánto pasa de la vida mientras que estás durmiendo? Maybe that's why depressed people sleep a lot. Tal vez es por eso que las personas que son deprimidas duermen mucho. You know, time goes by when you're sleeping. El tiempo pasa cuando estás durmiendo. And what you don't notice, you don't have to deal with. Y lo que no ves, no tienes que lidiar con eso. Except how many opportunities Excepto cuántas oportunidades to meet with God para encontrarte con Dios. are lost Nuestra pérdida. when you're sleeping hours 7 through 12. Cuando estás durmiendo de 7 a 12. This isn't about sleeping, it's just a thought Esto that no se occurred to trata me. de el dormir, es un 'Cause pensamiento some que me people come vino. to church and sleep. Porque algunas personas vienen a la iglesia a They dormir. got to 10 before they got here. Vienen antes de las 10. Then they No, put se in 2 levantan a extra las here 10 y ponen 2 horas extras aquí. and then go home and take a nap. Y de ahí van a la casa y toman una siesta. It was tough. Fue duro. You ever wonder why churches don't have really comfortable chairs? Se preguntan por qué las That's iglesias no why. tienen sillas cómodas. Por eso I es. invite you to go to Cuba and sit in a chair in the church there. Yo les invito a que vayan a Cuba y se sienten en Little una round silla bamboo ahí. Pieces. Una pieza de bambú. It don't matter at that point how big your butt is. It hurts. No importa en ese momento qué tan grande es tu cuerpo, duele. But this word that is used in this passage with regards to David, Pero esta palabra que se usa aquí en este pasaje refiriéndose a David, talking about him staying home, hablando de que él se quedó en casa, it's a word that means lazy. es una palabra que It's a significa word that means idle. perezoso. It means you weren't doing what Es you una should have been palabra doing. de ídolo, que no hiciste lo que tenías que hacer. You can check that out in Proverbs 24 verses 33. Pueden ver eso And en 34. Proverbios 22, 23 y 24. Because Luke 19:13 Porque conveys to Lucas us the 19, message 13 nos that we lleva el need to mensaje stay busy, de que tenemos to que be mantenernos occupied with the things ocupados of God until con the las trumpet cosas de sounds and He Dios calls us out. hasta que suene la trompeta y nos lleve. Thirdly, David was involved with the sin of carelessness. Ciertamente David estuvo involucrado con el pecado de no preocuparse. Carelessness. No preocuparse. Wasn't paying attention No estaba to the poniendo things he needed to pay attention atención a to. las cosas que tenía que poner atención. 2 Timothy chapter Segunda 2 verse de 3. Timoteo 2, 3. You see, David didn't fall at the point of his weakness. David no cayó cuando él se encontraba débil. He fell at the point of his strength. Cayó cuando se encontraba He fuerte. fell at the point of his human strength. Cayó en el punto de cuando él estaba humanamente fuerte. Why? Because we tend to guard our weaknesses. ¿Por qué? Porque tendemos a guardar nuestras debilidades. I have a weakness for donuts. I don't go to the Krispy Kreme shop. Tengo una debilidad de donas, entonces no voy a la tienda donde venden donas. However, Sin embargo,
David didn't fall at the point of his weakness, he fell at the point of his David strength. no cayó en el punto de su what debilidad, was his sino strength? que en su fortaleza. ¿Y cuál era su fortaleza? His strength was his integrity. Su fortaleza era su integridad. Up until that point, he was strong in his integrity. Hasta ese punto él era fuerte en He su was so strong integridad. in his integrity that Él era he tan didn't fuerte en bother to su guard it. integridad que no se preocupaba por cuidarla. and the end result was that Y el resultado final he collapsed in his strength. fue de que cayó en su fortaleza. You know, Simon Peter did the same thing. Pedro también hizo lo mismo. In Luke 22:33, he fell En at the Lucas point of his 22:33, courage. él Remember, cayó Peter en el was- punto de su valentía. I'll never deny you, Lord. ¿Se acuerdan? Él dijo, yo no te voy a negar, Señor. I got a big red S on my chest. Tengo una S roja en mi I'm super pecho. Christian. Soy súper cristiano. I'm bold, I'm brash, I'm brave. Soy atrevido, soy valiente. I speak my mind. Yo digo lo I'll que stand up pienso. to anything. Yo me voy a enfrentar a cualquier cosa. Right up until the arrows were aimed at him. Hasta que las flechas fueron apuntadas hacia él. Right up until he saw them beat the crap out of Jesus. Hasta que vieron maltratar a Jesús. Then all of a sudden he's changing his story. Entonces, así de repente está cambiando la historia. I think my hands are cold. I Ay, creo need que to mis go find a manos fire somewhere far están away where I frías. can warm them Tengo up. que ir a encontrar un fuego por allá afuera para calentarme. And in his strength of courage, Y después su fortaleza de valentía he didn't guard it and he fell. no la cuidó y cayó. Proverbs 4:23, the Proverbios B part of that verse 4:23, says, la parte B in de the ese greatness versículo. of his folly, he shall go astray. In the areas that we think that we're the strongest, En la área donde pensamos que somos más those are the fuertes, areas we're going to fall in, en esas áreas vamos a caer, unless we guard them. a menos que las cuidemos. Fourthly, David got involved in the sin of impulsiveness. Eh, Now, none of us have that one. También David cayó en el pecado de impulsividad. That's why we don't possess credit cards. Nosotros no somos así, ¿verdad? Por eso no 'Cause we're tenemos not tarjetas impulsive. de créditos porque no somos impulsivos. That's why we live a debt-free life, Por eso vivimos una vida sin deuda, because we're not impulsive. porque no somos impulsivos. If we see it and we want it, Si lo vemos y lo queremos, we pray about it for 30 days first, fasting. primero por 30 días oramos y ayunamos por eso And que then make a queremos. determination. Do I get what I saw that I wanted? Y de ahí hacemos la determinación. ¿Obtengo lo que vi que quiero Or do I buy some groceries so I can eat? o compro cosas para poder comer? The impulsive individual El individuo impulsivo doesn't even bother to pray. ni siquiera se preocupa por orar. They pull out the little plastic. Sacan el pequeño Slap it down. plastiquito, lo pasan por ahí Bill me later. y mándenme el cobro 'Cause this is después, so good. porque este es tan bueno, I need it right now. lo necesito ahora mismo And I need to pay 21% more y necesito pagar for the privilege of 21% having más it right now. por el privilegio de tenerlo ahora mismo. Impulsiveness. Impulsividad. You see, David didn't plan on entering David into sin with Bathsheba. no planeó entrar en pecado con Betsabé. He hadn't read the TV guide. He didn't know she was on that night. Él no había visto la guía de la televisión, él no sabía que ella estaba ahí esa noche. He just happened to be at the wrong place at the wrong time. Simplemente él Doing the estaba wrong en el thing lugar because equivocado, he made the en la wrong hora choice. equivocada, haciendo lo equivocado porque tomó la decisión equivocada. Because sin in our lives sometimes is a combination of three things. Porque el pecado algunas veces en nuestra vida es la combinación de tres cosas. An undetected weakness, Una debilidad que no ha sido detectada, an unexpected opportunity, una oportunidad inesperada and an unprotected life. y una vida que no está protegida. You were minding your own business, just walking down the street, Tú estabas ahí haciendo tus cosas, caminando por la calle and wham, from around the corner it came and slapped you. y de ahí de la esquina vino y te dio. You didn't know it was there. No sabías que estaba ahí. How are you to know that you had a weakness for being slapped around by something? ¿Cómo ibas a saber que ibas a tener una debilidad para que te anduvieran pegando por ahí? How are you to even know that you were going to like it? ¿Cómo sabías que te iba a gustar?
So you never prayed to protect yourself for it. Entonces nunca oraste para protegerte a ti After all, mismo you got a de big eso. red S on your chest. De todos modos, tú tienes una gran S en tu pecho. Nothing can affect you Nada te puede afectar till that unexpected thing. hasta que eso inesperado. How many of you have ever received a phone call, and don't raise your hand, No Listen. levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes han recibido una llamada telefónica where the person that calls you invites you to go be in sin with them? donde la persona que te llama te invita a que estén en pecado? And they tell you, hey, we're going to go be in sin together. Y te dice, hey, vamos a ir a estar en pecado juntos. The only people that will know is you and me. Las únicas personas que lo van a saber van a And I ser tú won't y tell yo. if you don't tell. Y yo no voy a decir si tú no lo dices. So no one else will know. Entonces nadie más va a saber. And we can go have a good time. Y podemos ir y tener un buen tiempo. I actually know of people that call each other for things like that. Actualmente yo conozco gente que se llaman los They have- unos con los have otros little expressions y for it. tienen este tipo de expresiones. And I'm amazed that people do this stuff. Y yo estoy maravillado que la gente hace estas cosas. I remember one time someone called my house. Me acuerdo que una vez alguien Was llamó a up mi in Maine. casa allá en Maine. It was the wrong number. Era el número equivocado. And the lady said to me, Y la dama me dijo, what are you doing? ¿qué estás haciendo? I said, I'm answering the phone, talking to you. Y yo dije, estoy contestando el teléfono, platicando contigo. She said, you sound really cute. Y me dijo, tú suenas muy guapo. I said, what does cute sound like? Y yo le dije, ¿cómo suena lo guapo? She says, well, come down here and I'll show you. Y ella me dijo, ven acá y yo te voy a enseñar. I said, I don't do that kind of stuff. Y yo le dije, yo no hago ese tipo de cosas. I'll make it worth your while. Yo voy a hacer que valga la pena. I said, you're willing to do all that based on my voice over the phone? Y yo le dije, ¿tú estás dispuesta a hacer todo eso solo porque estás escuchando mi voz por el teléfono? How do you know I'm not an ex murderer? ¿Cómo no sabes que soy un ex asesino? She said, you don't sound like one. Y ella me dijo, no suenas como uno. I said, what's an ex murderer really sound like? Entonces, ¿cómo suena un asesino? I don't know, but if you come down, I'm telling you. Yo it'll no be sé, worth pero your while. si tú vienes, yo te estoy diciendo que va a valer la pena. I said, if I come down there, I'm coming down there with the Bible and the Word of God, Yo le and I'll dije- make it worth your while. Yo le dije, si llego, voy a llegar con la Biblia, la palabra de Dios, y voy a hacer que valga la pena. She decided I wasn't cute sounding anymore. Entonces ella decidió que ya no sonaba guapo. So I'll never know who this was. Nunca voy a saber quién era esta persona, But sometimes you got to be careful answering the phone. pero algunas veces tienes que tener cuidado cuando respondes al Caller ID teléfono. doesn't always help. Tener el identificador no siempre ayuda. And if you're not protecting yourself, Y si no te estás protegiendo a ti mismo, you could end up for one of those kind of calls. puedes caer en una de estas llamadas. See, David never believed that he was going to commit this sin. David nunca creyó que él iba a cometer este pecado. And so he entered into what we call the sin of callousness. Entonces él entró en esto que se llama el Not pecado. carelessness. We talked about that one. This is callousness. You know what a callous is? Callo, el A callus pecado is de like callo. when you had a blister and it breaks Es and the un- skin gets Es really un hard. callo en la mano, en alguna parte del cuerpo. If you take a look at the hand that you write with, Si te das cuenta, la the mano con la que side of the escribes, knuckle where you hold the pen against that knuckle, el lado donde detienes el lápiz, that side is kind of hard. ese lado es un That's poquito a más callus. duro, ese es un callo. And David moved into the sin of callousness. In 2 Y Samuel David se 11, mudó al pecado de la 6 to dureza. 15. You see, his sin with Bathsheba Su pecado con Betsabé was a hot-blooded sin. fue un pecado sangriento. She was hot, he was hot, the air was hot. It was just Él hot estaba there. caliente, ella estaba caliente, estaba caliente saw ahí el her and ambiente. La vio a ella y He needed AT&T. Reach out and touch someone. y necesitaba AT&T, alcanzar a alguien. But David's sin with Uriah was the total opposite. Pero el pecado de David con That was Urias a fue cold-blooded sin.
lo opuesto. Eso fue un pecado a sangre fría. In Hebrews 3:13, En Hebreos 3:13, David's heart was hardened through the deceitfulness of sin. el corazón de David se endureció por el engaño del pecado. Yeah, he was hot for Bathsheba and cold as ice towards Uriah. Sí, él estaba caliente para Betsabé, pero frío como el hielo hacia Urías. They didn't even have the National Enquirer newspaper at that time. En ese tiempo ni siquiera tenían el periódico, But David wanted to make sure that his name wasn't going to be put in print. pero David quería asegurarse que su nombre no apareciera ahí escrito. So he moved from the sin of callousness to the sin of stubbornness. Entonces se movió del pecado de la dureza al pecado de la necedad. David was under great conviction David estaba bajo una gran because of the convicción choices that he made. a causa de las And decisiones que conviction is the hizo. working of the Holy Spirit in your life. Y convicción es el trabajo del Espíritu Santo en tu vida. But David listened as well as many of us do. Pero David escuchó como muchos de nosotros lo hacemos. Took him a whole year, Le tomó un año completo, 365 days, 365 días, before he would repent antes de que se arrepintiera for his conduct. por su conducta. You know, some people, ¿Saben? Algunas Some born-again personas, believers. algunos creyentes nacidos de nuevo, lived in sin. vivieron en pecado. It doesn't matter what the sin is, No importa cuál fue el pecado, but it might have been 25 years ago. pero quizá fue 25 años atrás They still haven't repented for it. y todavía no se han And arrepentido. I'm wondering why they never have true peace, true joy Y me in their life. pregunto por qué nunca han tenido una paz verdadera en su vida. Oh, Jesus Christ paid for the sin. Jesús pagó por el pecado, It's under his blood, está bajo su sangre, but the consequences of it may stay with you for the rest of your life. pero las consecuencias de ese pecado pueden quedarse contigo por el resto de tu vida. The person who chooses to go out and have a child outside of marriage, La persona que va y elige tener un hijo fuera del matrimonio, after that child is born, you can't stick it back in. después de que ha nacido ese niño no lo puedes meter de nuevo. So that's why they came up with abortion. Entonces por eso vinieron con la aborción, See, el kill it aborto. before it comes out. Tomas cuidado de esto antes de que Then you salga. don't have to live with the consequences of it. Entonces no tienes que tener que vivir Except con las that you consecuencias live de esto. with the scars on your soul Excepto for de the que vives rest of con your las life. cicatrices en tu alma por el resto de tu vida. David rejected the conviction for a year. David rechazó esta convicción por un año. David was not only cold as it related to Uriah, but he became cold as it related to God because he David no rationalized. solamente estaba frío en lo que se refiere a Urias, sino que Came también up with se enfrió en excuses of why it cuanto a was Dios. necessary. Y Well, vino con este tipo de this excusas message gets diciendo out, por qué era it'll ruin necesario the eso. kingdom. Si este mensaje sale, va a arruinar el If people reino. find out about this, Si la gente se entera de esto, not going to be pretty. no va a estar bonito. They won't trust me. No van a They won't confiar follow en mí, me. no me van a seguir. They'll judge God because of me. Van a juzgar a Dios a causa de mí. And all those things are true. Y todas esas cosas son ciertas, But that's not a reason to not repent. pero esa no es una razón por la cual no arrepentirse. You see, everybody's got to make the choice in that situation. En esa situación todos van a tomar una decisión. If you've sinned, Si has pecado, and I know that you've sinned, y yo sé que has and pecado, you've repented for your sin, cuando te arrepientes and por I tu know that the pecado, blood of Jesus Christ has covered your sin, y yo sé que la sangre de Jesús ha then I'm cubierto in a tu position pecado, of making a choice. entonces yo estoy en la posición de I can hacer either una choose to decisión. see you through the eyes of Jesus Christ, Puedo tomar la decisión de verte a través de los ojos de Jesucristo, or I can choose to know you after your sin, o puedo elegir conocerte a ti después de which tu even pecado, Jesus Christ does not do. lo cual ni siquiera Jesucristo hace. So what happens when you do that? Entonces, ¿qué pasa cuando What happens haces when you eso? don't forgive somebody ¿Qué their pasa sin? cuando no le perdonas a alguien su pecado? You carry the burden of their judgment upon yourself. Tú llevas la carga de su juicio sobre ti mismo. Ever been a little angry about the fact that somebody didn't get the punishment that you thought they should have? ¿Alguna vez has estado enojado porque alguien no recibió el castigo que merecía? Looks like they got away with it,
Pareciera como que se salieron con la And that suya. makes you so angry. Y eso te hace tan enojado. Maybe it was a wife, maybe it was a husband, Tal maybe vez it fue was a una child. esposa, tal vez fue un Maybe it was your esposo, tal parent. vez fue un niño, tal vez fue tu padre. And you are fuming on the inside. Y tú estás enojadísimo por dentro. God, why didn't you slap them dead? Señor, ¿por qué no los mataste? You said you were going to deal with, why don't you deal with their sin like you do with mine? Tú dijiste que ibas a lidiar. ¿Por qué no lidias con su I get pecado away with como has nothing. hecho con el mío? Yo no me puedo These escapar de other people nada. gone for 20 years like Y esta nothing's gente bothering por them. 20 años They're out there están ahí afuera replenishing the earth on their own. multiplicando la tierra por sí mismos Nothing happens. y nada les pasa. They don't even get tonsillitis out of the deal. Ni siquiera se enferman a causa de esto. I think about it and conviction comes in, knocks me off my Yo chair onto my knees pienso on y the viene la ground. convicción y me avienta por allá I find myself repenting for even thinking about it. y me encuentro arrepintiéndome de solamente pensarlo. Why not them? ¿Por qué no ellos? You know what the answer is? ¿Sabes cuál es la respuesta? You see, I can't deal with their sin until I deal with you and your judgment of their sin. Yo no So, puedo lidiar I have to con... put the weight of their sin on you. Yo tengo que poner el 'Cause you're camino judging. de sus pecados en ti porque tú los estás juzgando. See, you're taking my job that I said I paid for it. It's Tú estás over. It's done tomando with. mi But trabajo you've que yo pushed me pagué off por the él, throne. pero tú me estás sacando del trono. And you've said the blood isn't good enough for this Y one. tú has dicho que la sangre no es suficiente para este. This one needs electroshock therapy. Este necesita terapia de God, you electrocutación. just don't understand. They sinned against me. Ellos han pecado en contra de mí And they're going to pay y ellos van a and keep pagar paying. y van a till seguir I'm satisfied. pagando hasta que esté satisfecho. And God says you're never going to be satisfied. Y Dios dice, tú nunca vas a Because estar the weight of their satisfecho sin has just been shifted off of them porque and el onto pecado you. de ellos se ha cambiado ahora hacia ti. Feel miserable yet? ¿Te sientes miserable todavía? You liking how you're judging? ¿Te está gustando cómo juzgas? You liking how that you just pushed me off the throne and ¿Te sat gusta there? cómo me has sacado de mi trono y sentarte tú ahí? How's it feel to have the big boy pants on? ¿Cómo se siente tener los pantalones del hombre grande? When are you going to the cross and shedding your own blood, Cuando perfect, tú vas a la blood cruz y derramas tu to pay sangre, for that person's sangre sin? perfecta para pagar Oh, por el I'm pecado sorry, de esa that's right. persona. You can't. You don't have perfect blood. Oh, sí, lo siento. Tú no So what are you puedes, no doing tienes judging sangre perfecta. Entonces, ¿por qué estás What are you juzgando? doing attacking them? What are you ¿Por qué doing estás harboring sin in atacándolos? your heart towards them when I've paid for ¿Por it? qué estás con ese odio por el pecado de ellos si yo no los condeno? Well, God, they didn't repent. Oh, Dios, ellos no How se do you know? arrepintieron. ¿Cómo tú sabes? You have all knowledge. Are you everywhere present? ¿Tienes todo el conocimiento? ¿Estás presente en todo lugar? Hey, Job, by the way, Job, where were you when I created the heavens and the earth? ¿Dónde estabas tú cuando creé Where were los you when cielos I y la put the tierra? stars in the ¿Dónde sky? estabas tú cuando puse las estrellas en el cielo? Oh, yeah, that's right. Oh, sí es cierto. You were nowhere around. No estabas por ahí. So why are you trying to move me off the throne? Entonces, ¿por qué está tratando de quitarme a mí del trono? God says it's my throne, not yours. Dios dice, es mi trono, no tu trono. And because, solely because Y of my shed blood, a causa, solamente a you are causa de mi allowed by sangre grace to come derramada, boldly into my presence. tú estás permitido por la gracia venir a mi presencia. But please understand something. Pero por favor entiende That when algo, it comes to the sin of other people, que cuando se trata de los pecados de otras but personas, for the very grace of God, it could be you. si no fuera por la gracia de Dios, podría ser tú. Now, does that mean that we sit back and applaud people that live in sin? Entonces, ¿significa eso que nos sentamos a aplaudir el pecado de la gente? Absolutely not. Absolutamente no. Does it mean that we don't deal with sin? ¿Significa que no tratamos con el pecado? Absolutely not. Absolutamente no. But what it does mean is that we don't become judge, jury, and executioner. Sino que lo que significa es que nosotros no relates to somos somebody jueces else's ni sin. ejecutadores en lo que se refiere al Remember, pecado de otras personas. Recuerden, Before you go to do surgery on somebody else's eye, antes de que vayas a hacer cirugía al ojo de otra persona, make sure that you've got the specks out of your own. asegúrate que te has sacado las astillas de tu propio ojo. But born again believers live
miserable lives for this one reason. Pero los creyentes nacidos de nuevo viven una vida miserable por esta razón. How are you doing today? ¿Cómo estás tú hoy día haciéndolo? I feel miserable. Me siento miserable. Do you have a cold? ¿Tienes No. un catarro? Do you have the flu? No. ¿Tienes el flu? No. You have money in your pocket? Yes. ¿Tienes dinero en tu bolsillo? Sí. You have a job? ¿Tienes Yes. un trabajo? Sí. Do you like it? No. ¿Te gusta? No. But you have a job? Yes. Pero tienes un trabajo, sí. Do you have a place to lay your head? ¿Tienes Yes. un lugar donde recostar tu cabeza? Do you like Sí. it? ¿Te No. gusta? No. Not big enough. No es lo suficientemente grande. I'd like a huge mansion, but I don't want my kids to live with me. Me quisiera una gran mansión, pero no quiero que mis hijos vivan conmigo. And so I don't get a huge mansion because Entonces then no they compro would bring their kids with La them. mansión and grande, porque si no ellos Oh, you know traen it. sus hijos con ellos. my life that's about me wouldn't be about me anymore. Y la vida ya con ellos ya no sería cerca de mí. So what's making you miserable? I don't Entonces, know. ¿qué es lo que te está haciendo miserable? No lo sé. I just feel really unhappy on the inside. Me siento infeliz por dentro. Let me ask you this question. Déjame hacerte esta pregunta. Are you harboring any unforgiveness towards somebody? ¿Estás cosechando el no perdonar a alguien? Define unforgiveness. Encuentra define el no perdonar. Okay, let me define it for you Ok, déjeme in simple definirlo terms. en términos simples. Is there anybody that you are holding their sin against them ¿Hay alguna persona a la que tú les estás sosteniendo su pecado that you not only have not forgiven que no solamente no los has perdonado and recognized it as being under the blood of Jesus Christ? y reconocer que está bajo la sangre de Cristo, But you can still remember it, sino que aún lo recuerdas, just like they did it to you today. como que si te lo hubieran hecho a ti hoy día? Oh, well, I've forgiven them, I think, but Yo creo que los he I'll never perdonado, forget it. pero nunca lo voy a olvidar. Well, that's tragic because based on the Word of God, if you haven't forgotten it, you haven't forgiven it. Eso es trágico porque de acuerdo a la palabra de Dios, si no has Because what olvidado, happened? no has Jesus perdonado. Christ forgave you and Porque I our ¿qué sin, pasa? and He Jesús remembered te it no perdonó more. a ti y a mí nuestros pecados y no los recuerda In más. fact, He cast it, the Bible says, as far as the east is from the west. De hecho, los echó tan lejos como es el este del oeste. He buried it in His sea of forgetfulness, Los enterró en el océano del where He olvido, chooses not to ever unearth it. de donde No Él matter how many elige times nunca we did it. sacarlos, no importa cuántas veces lo hagamos. Oh my goodness. We're in trouble. Estamos en problemas. Because we remember people's sins. Porque nosotros nos recordamos de los pecados de la gente. And we keep them, in the little ledger book in the back of our mind. So when Y they los do it again, mantenemos ahí en ese libro en nuestra mente para we que can put a cuando lo little hagan hash otra mark vez next to it. podemos poner This una is the marca a la par. 9,000th time that Esta they've es done la this. vez 9000 que lo han hecho. Can't believe a word they say when they repent. No puedo creer ninguna palabra que dicen cuando se arrepienten. Have you ever wondered ¿Te has preguntado why, when you've repented for the 4,000th time for the same sin, por qué cuando tú te arrepentiste por la vez 4000 por el mismo pecado, your repentance sticks? tu arrepentimiento se queda? But someone else, when they've repented for the 9,000th time for Pero their cuando sin, alguien más se arrepiente por la vez 9000 por su pecado, they're a liar and that their repentance is no son good. mentirosos y no se han arrepentido de verdad. Because the truth of the matter is, Porque la verdad es, if you had to do the sin more than one time, your repentance isn't so good either. que si tuviste que hacer el pecado más de una vez, tu arrepentimiento tampoco ha sido That's why bueno. we turn away and we turn away and we keep turning away from it. Por eso es que nosotros nos alejamos y nos alejamos del pecado. And we cast the sin that so easily besets us, we cast it as far away from us as we can. Y echamos ese pecado lo más lejos de nosotros que podamos. Now, some of us will go back and pick it up again, Algunos de nosotros vamos y lo but he says recogemos cast it away nuevamente. from you. So Pero throw it dice away. que lo tiremos lejos de nosotros. This is what David did. Esto es lo que hizo David. There was a tremendous cost to David's sin.
Había una gran causa para el pecado de David And the cause followed him all of his life. y la causa le siguió toda su vida. Remember the little baby Bathsheba? ¿Se acuerdan el bebé de Betsabé? I don't remember what the baby's name was. No me acuerdo cuál era el nombre del bebé. You know, the baby was born in sin. Yo sé que el bebé nació en pecado And as far as I know in the scriptures, didn't even have a name. y que yo me acuerdo en las escrituras ni siquiera tenía nombre. And the baby dies. Y el bebé murió. And God takes the baby home, not blaming the baby for the sin of the parents. Y Dios se lleva al bebé, no culpando al bebé por el pecado de los padres. And while the crowd is shouting, "Shame on you, David," Y mientras que la multitud grita, qué vergüenza, David. just remember, it takes two to tango. Acuérdense que se toma a dos para bailar tango. David didn't have this baby by himself. David no tuvo este bebé él mismo. He had a partner that joined in with him. Tuvo una compañera que se unió a esto. And God took the baby home. Y Dios se llevó al bebé. And for the rest of David's life, he had to remember Y por el resto de su vida, David tuvo que recordar that he had brought a child into the world que había traído un bebé al mundo in opposition to the plan of God. opuesto al plan de Dios. And that child was taken home by God. Y ese niño fue tomado por Dios. And David wouldn't see the child until he went home. Y David no pudo ver a ese hijo hasta que él se fue. But every day, también. David would deal with that issue. Pero cada día David tuvo que lidiar con esta cosa. Even though he was forgiven, Aunque él fue perdonado, it didn't change the fact that the baby existed. no cambió el hecho de que el bebé existió. And David had to deal and carry that issue in his heart. Y David tuvo que lidiar y cargar eso en su corazón. Psalm 38, 1 and 2, David's sin displeased the Lord, and David knew it. Salmo 38 dice que David Wasn't like he pecó was dumb to it. y lo sabía. And so in Psalm 38, 1, En Salmo 38:1, God did what God does with his children when they sin. He gives them words of rebuke. Dios hizo lo que él hace con sus hijos cuando pecan, les He da, uses the Holy Spirit to les do llama la it. atención, usa el Espíritu Santo para In verse hacerlo. 2, God sends in arrows of conviction. En el versículo 2, Dios envía las flechas de convicción. And by the way, ladies and gentlemen, if you're living in any kind of sin Y and de there's no hecho, conviction damas from the Holy Y Spirit, caballeros, si están viviendo en cualquier tipo de pecado y no hay convicción del Espíritu then you Santo, may not be saved. tal vez no sea salvo. Because one of the roles of the Holy Spirit is to convict us of sin. Porque uno de los papeles del Espíritu Santo es convencernos de pecado. And then thirdly, in Psalm 38, 2, Y después en Salmo when God is dealing with his 38:2, child that sins, he brings in the hand of pressure. cuando Dios está lidiando con los pecados de sus hijos, trae la mano de presión. God doesn't toss us away. Dios no nos echa, He puts his hand upon us and begins to squeeze. pone su mano sobre nosotros y empieza a pachar, a poner presión Kind of getting our attention. para llamar nuestra atención. And we should be thankful that he's doing it. Y deberíamos de estar agradecidos que Él lo está haciendo. Because that's a mark of salvation. Porque esa es una marca de Why? salvación. God doesn't discipline those that are not his. ¿Por qué? Porque Dios no disciplina a aquellos que no son suyos. You're in the supermarket and some kid is running up and down the aisle knocking the cereal boxes Tú on the estás en el floor. You don't go supermercado over y and hay un smack niño somebody ahí que no es else's kid. tuyo corriendo y botando todo. Tú no vas y You le might want pegas. to. Tú tal vez quieras. You might be tempted to. Tal vez estés tentado. You may say a few words to the child, Tal vez le digas algunas palabras al niño. but you're not spanking that person's kid. Pero tú no le vas a pegar a ese niño Because que no today es in tuyo. this country, you'd be doing 10 to 15 years hard time in prison. Porque hoy en estos días estarías haciendo unos 10 o 15 años en la prisión por eso. For trying to apply the rod of correction to the seat of understanding. Por tratar de aplicar la vara de corrección al entendimiento. However, that wasn't your child. Pero no era tu hijo. So God deals with his own. Dios lidia con sus propios. You see, the most Con los miserable human being in the world Los seres humanos más miserables en el mundo is not the unsaved person. no es el que no es salvo. The most miserable human being in the world
El ser humano más miserable en el mundo is the child of God who is out of fellowship with God. es el hijo de Dios que está fuera de la comunión con That Dios. person is miserable. Esa persona es miserable. You know why? ¿Y saben por qué? No fellowship. No hay comunión. No assurance of your salvation. No hay aseguranza de tu No true salvación. peace, no true No hay joy, no paz true fruit of the verdadera, Spirit. no hay paz Why? justa, no Because hay, you've cut it off. no hay gozo verdadero, no hay fruto del Espíritu. ¿Por qué? And Porque sin cuts cortaste off eso. fellowship. Y el pecado corta la comunión. When we're saved, Cuando somos salvos, God doesn't fix us up Dios no nos arregla so that we cannot sin anymore. para que ya no pequemos más, He fixes us up sino que Él nos arregla so that we cannot sin and enjoy it anymore. para que cuando pequemos no lo disfrutemos. You see, when we're unsaved, Cuando no somos salvos, we can have a fun time in sin. podemos tener un buen tiempo al pecar. But when we're saved, Pero sin cuando isn't somos so much fun. salvos, ya el pecado ya no es tanta diversión. The Holy Spirit lets us know that we're doing something wrong. El Espíritu Santo nos deja saber que estamos haciendo algo malo. Psalm 38:3, David's sin wearied Salmo him. 38:3. In verse 4 of Psalm 38, his sin weighed on him. Espera en él. In verse 5 of Psalm 38, David's sin wounded him. En el verso 5 dice que David lo hirió. See, David's sin was like gangrene. El pecado de David era como la gangrena. Gangrene starts at a little sore and La begins to grow gangrena and empieza en un fester, and pedacito y empieza a you could crecer end y up a losing a limb infectar and or dying y from it. puedes terminar perdiendo un miembro o Why? morir Because de sin eso. grows and it grows fast. Así el pecado crece y crece rápido. And in most of our lives, if you can justify a little sin, you can justify a lot. Y en muchas de nuestras vidas, si puedes justificar un pequeño pecado, puedes justificar mucho. In verse 6 of Psalm 38, David's sin En el verso worried 6 him. del Salmo 38, In verse 7, David's sin wasted him. el pecado de David lo gastó. You see, sin promises a lot, but pays very little. El pecado promete mucho, pero paga muy poquito. And if we want to live in sin, we're going to pay the highest price Y si queremos vivir en pecado, vamos a pagar el precio más alto and get the lowest quality. y obtener la menor calidad. See, when you go to the dollar store Cuando tú vas a la tienda del dólar and everything's a dollar, y todo vale $1, when you buy it and it breaks as soon as you get it home, cuando lo compras y se quiebra tan pronto you know como you bought llegas the a lowest casa, quality. It was only a tú dollar. sabes que compraste la peor calidad, era solo $1. So you don't even get upset. Entonces ni te enojas, It was only a dollar. solo valía $1. Problem El problema es is that when we choose to live in sin, que cuando elegimos vivir en pecado, it costs us everything that we have nos cuesta todo lo que tenemos and destroys the quality of our life. y destruye la calidad de nuestra vida. So sin promises a lot but pays very little. Entonces el pecado promete mucho, pero paga muy poquito. You know, God's plan is one man for one woman. ¿Sabes que el plan de Dios es un hombre para una mujer? That's not one man or one woman for one man or one woman at a time. No es un hombre y una mujer para un hombre a la vez. He meant it for a lifetime. O sea, es para toda la vida, no solo para una vez. Well, I don't practice polygamy. Yo no practico la poligamia. Polygamy is being married to more than one person at a time. Poligamia es estar casado con más de una People persona a have la gotten vez. smarter than that. La gente se ha hecho más inteligente que eso. They just trade in spouses like people trade in cars. Cambian de esposos o esposas así como cambian de Let's carros. check out the newest model. Chequemos el modelo más reciente. I'll swap in this Toyota for a Mercedes. Voy a cambiar este Toyota por un Mercedes. Then after the Mercedes, I'll go for a Volvo. Y después del Mercedes voy a ir por un Volvo. I may even work my way around to a Nissan. Tal vez pueda agarrar un Nissan. And people go in and out, in and out, Y in la and out gente of marriage. entra y sale del matrimonio. Like it was no big deal. Como que si no fuera una gran cosa. I would challenge people that feel that way to sit down and read what God says about it. Yo voy a retar a la gente que se siente de así, de que vayan y Because he lean only lo que gives a dice couple of Dios cases. en su palabra.
where he allows divorce and remarriage. Porque solo hay un par de casos donde él permite el divorcio y And then volverse a in all casar. other cases, he says if you marry the person, you are an adulterer for the rest of your Y en todos los otros casos dice, si te casas con otra persona, eres un adúltero por el Let's resto de rip that tu page vida. out of the book. Oh, arranquemos esa página We del don't want libro. that one in there. No queremos esa página ahí. I had plans. Tengo planes. It's 2016. I need to get a newer model. Es el 2016, necesito un modelo nuevo. I need someone younger that can keep up with me. Necesito a alguien más joven que pueda ir al mismo ritmo que yo. That's the way we think. Es así como Must be pensamos. the way we think because it's what people do. Ha de ser así como pensamos porque es lo que la gente anda And haciendo. not just unsaved people. Y no solo gente que no es salva. The divorce rate of unsaved people in the United States is roughly a little bit over 50%. El promedio de divorcio en este país es un poquito más allá del The divorce 50%. rate of professing born again believers in the United States of America is roughly over 50%. El promedio de divorcios entre los que profesan ser creyentes nacidos de nuevo es un The poquito más divorce allá del rate of second 50%. marriages in the United States of America is roughly 70%. El promedio de segundos matrimonios en You know why los that Estados is? Unidos es más allá del 70%. ¿Y saben por qué es? Because you took yourself with you into the next marriage. Porque tú te llevaste a ti You mismo al never dealt siguiente with who you matrimonio. are, took it into the next marriage, blamed the other party. Te tomaste a ti mismo, lo llevaste al otro matrimonio y le echaste then la had to culpa a get la out of otra it. persona y tuviste que salir de eso. So David's sin worried him El pecado de Verse David 7, lo cansó and wasted his life. y gastó su vida, desperdició su vida. For all young men and women here and all single people, God's plan is for premarital chastity. Para todos los postmarital jóvenes fidelity. solteros aquí, todas las personas solteras, antes del matrimonio debe haber castidad. I remember when I was first engaged to Diane, Me acuerdo cuando yo estaba comprometido con Diane and one of my bosses at work asked me if I had y had uno de intimate relations with her. mis jefes en el trabajo me preguntó si había tenido relaciones íntimas And con my ella. answer to him was, Y mi "Absolutely respuesta hacia él fue absolutamente no. why would I do that before I got married? ¿Por qué iba a hacer eso antes de casarme? And the example he gave me was, well, don't you test drive cars before you buy them? Y el ejemplo que él me dio fue, ¿no pruebas los carros antes de comprarlos? I walked right up to his face, Y yo caminé a su cara, looked him eye to eye, lo vi ojo a ojo and said two things. y le dije dos cosas. First, she is not a car. Primero, ella no es un carro. And secondly, I'm not purchasing her. Y segundo, no la estoy comprando. I'm marrying her. Me estoy casando con ella. There's a big difference. Hay una gran diferencia. He never said another word to me about it. Nunca más me dijo una palabra de eso. God intends for young men and women La intención de Dios para los jóvenes, mujeres y hombres jóvenes, to keep themselves chaste before they get married. de mantenerse castos You don't antes de have to go out and casarse. test drive him or her. No necesitas probarlo a él o a ella. Believe me, that part of the relationship generally works. Créeme, esa parte de la After relación you're married. generalmente funciona después de que estás casado. But it puts incredible scars on your soul when you get involved in it before you get Pero married. pone unas grandes cicatrices en tu alma cuando te involucras en eso antes de casarte. And I don't know how many relationships I have counseled with people Y no sé cuántas relaciones he aconsejado who had problems with the intimacy in their relationship con personas que tenían problemas en la intimidad en su relación after they got married después de que se casaron, because they had condemned themselves by being intimate before they got married. porque se habían condenado ellos mismos por estar íntimamente juntos antes de They casarse. didn't deal with the before No lidiaron con eso antes and got stuck living through the after. y entonces se quedaron estancados viviendo el después. In Psalm 38, verse 8, En Salmo 38:8, David's sin weakened him. el pecado de David lo debilitó. In Psalm 38, 10 and 13, he talks of himself as being blind, deaf, and dumb. En el Salmo 38:10 dice que se consideraba ciego y tonto. In Psalm 38, 11, En el verso 11 his friends and his family deserted him.
Sus amigos y familia lo dejaron, lo abandonaron. We need to understand in 2 Samuel 12, verse 9, Necesitamos entender en that God segunda de doesn't allow Samuel our 12, sin to just go 9, on and on que Dios and no on permite and que on. nuestro pecado siga y siga y siga. And so I want to close with 4 steps in which Entonces, God deals with our sin. Quiero terminar con 4 pasos de cómo lidiar con nuestro pecado o que Dios lidia con nuestro pecado. First, there is conviction. Primero es convicción. Conviction comes from the Holy Spirit. Convicción viene del Espíritu Santo It comes with words of rebuke. y viene con palabras de llamar la atención. We need to understand in 1 Corinthians 11, 31 and 32 Necesitamos entender en Primera de that God is Corintios not trying to get even with us. que Dios no está tratando de He's trying to vengarse de correct us. nosotros, sino que de corregirnos. Secondly, there's chastisement. Segundo, hay castigo. In Hebrews chapter 12, verse 6. En Hebreos 12:6. God is more concerned about our holiness Dios está más preocupado por nuestra santidad than he is about our health and our prosperity. que por nuestra salud y nuestra prosperidad. And God loves those that he chastises. Y Dios ama a aquellos que castiga. In Psalm 89:34, he even En loved David. Salmo 89:4, incluso él amó a David. Thirdly, there is no confrontation. There is confrontation. Número 3, hay confrontación. And there's a challenge that God gives to his child that is living in sin. Y como un reto que Dios le da a su hijo que está viviendo en Remember, pecado. God sent the prophet Nathan to talk to David and to confront him. ¿Se acuerdan with que regards Dios to his mandó al sin? profeta Natán a hablar y a confrontar a David por su pecado? God will use his Holy Spirit. Dios va a usar a su Espíritu He will Santo, use his word. va a usar su palabra, He will use people in our lives. va a usar gente en nuestra He will vida, even use our circumstances in life to confront our sin. incluso va a usar las circunstancias de nuestra vida para confrontar nuestro pecado. Then fourthly, there is consummation. Y cuarto, hay consumación. And that's 2 Samuel chapter 12, verse 13. Y eso es segunda de Samuel 12:13. You see, David was a great sinner, David fue un gran pecador, but he became a great repenter. pero él llegó a ser un gran alguien que se arrepentía grandemente. God was getting ready to take David's life if David had not repented. Dios estaba listo a tomar la vida de David si David no se hubiera arrepentido. 2 Samuel 12:13, Segunda de Samuel 1 John 12:13. 5:16. Primera de Juan The 5. word even tells us that 16. Moses did not die because he was old and weak. No nos dicen que Moisés murió porque era In viejo y Deuteronomy débil. 34:7. En Deuteronomios In 34:7. Numbers 22, God was going to take the life of Balaam, En Números, Dios iba a tomar la vida de Balaam. but thank God for Balaam's donkey, Pero gracias a Dios por el asno who de got the esta gift of persona tongues, que tuvo el don de lenguas, speech, de hablar, intelligible speech, un hablar speech inteligente, that didn't require a translator, un hablar que no necesitó traductor, speech that wasn't an unknown language. un idioma que no era un idioma desconocido. The donkey spoke, Balaam heard, repented, and his life El was asno spared. habló, Balaam escuchó y se arrepintió. And so I challenge us this morning. Entonces nos reto esta mañana. I know that it's a hard message. Yo sé que es un mensaje muy duro. I've slapped myself senseless with it. Yo también me he abofeteado con este mensaje. I've challenged my own soul. Me he retado mi propia alma. You see, we can't afford to play games. No podemos jugar juegos. Life is way too short La vida es muy corta to live it in misery. para vivirla en Life miseria. is way too short La vida es muy corta to waste it being unforgiving towards other people. para gastarla siendo, al no perdonar a otras personas. Life is way too short La vida es muy corta to put ourselves on the opposite side para ponernos a nosotros of the mismos plan of en God el lado for our lives. opuesto del plan de Dios para nuestra vida. So the question then becomes, what are we going to do? Entonces la pregunta viene a ser, ¿qué vamos a hacer? Do we keep short accounts with God? ¿Mantenemos cuentas pequeñas con Dios? And every time we fall, we receive His grace to Y get cada up. vez que We allow que mercy caemos, to clean up the mess. recibimos su gracia para We levantarnos, confess. dejamos que la misericordia limpie We este repent, desastre, which nos means to have a change of arrepentimos, mind. lo que And significa then we go cambiar on de with God. mente y seguir adelante con Dios.
Is that what we do? ¿Es eso lo que hacemos? Or do we just add sin to sin to sin to O sin? sino que solo agregamos pecado y pecado y pecado y pecado Till the list gets so long that we don't even hasta que la remember lista está what we tan did. larga que ya ni siquiera nos recordamos. Remember what Charles Stanley said? Acuérdense con lo que dice Charles Stanley. You reap what you sow, Cosechas lo more que than what you siembras, sow, más de lo que for siembras longer. y por than you've mucho sown más it. tiempo de lo que lo sembraste. There's a thing called generational curses. Hay algo que se llama The maldiciones de Bible says the generación. sins of the father are passed down to the third and fourth generations. La Biblia dice que los pecados del padre han pasado a la segunda, tercera, cuarta generación. Wonder why you deal with some things in your life that Te preguntas You por don't qué know where estás it came lidiando from? por algunas cosas en tu vida que no sabes de dónde vinieron. check back in the family tree 3 or 4 generations. Chequea el árbol genealógico de la familia por Somebody was 2 o 3 involved in something generaciones. that they didn't repent for and it eventually Alguien estuvo became involucrado en an algo issue que for you. no se arrepintió y eventualmente llegó hasta ti. And the way to deal with that is to Y la forma de lidiar con eso recognize it, es reject reconocerlo, it, deal rechazarlo with it, and lidiar refuse con to live eso. in it. y rechazar vivir en eso. But the things that you and I choose to live in, the sins that so easily beset us, Las cosas que the nosotros elegimos decisions that we vivir, make that are las anti-Christ decisiones in que their nature, hacemos, those things all get passed down to our children. todas esas cosas Our van a pasar a grandchildren nuestros hijos, and our nuestros great-grandchildren. nietos y nuestros bisnietos. The alcoholic isn't only affecting themselves. El alcohólico no solamente se afecta a sí mismo. 4 generations down the line, some great-grandchild 4 is going to have a generaciones problem with en la alcohol línea, alguno de los niños va a tener un problema con el because you alcohol did porque tú lo and you hiciste didn't deal with it. y no trataste con eso, no Some lidiaste con great-grandchild's eso. going to have a problem with drugs because you did. Some Algún- great-grandchild's going to have a Algún problem nieto, with lust bisnieto va a because tener you did. problemas con las Some drogas o great-grandchild's con la gonna have a lascivia problem with porque tú lying lo because you did. tuviste. Some great-grandchild is going to live in Algún nieto o immorality, bisnieto va a vivir en get pregnant out of inmoralidad, wedlock, maybe multiple times because you did. embarazarse y quizá muchas veces porque tú lo hiciste también And they got passed down the line. y se pasa en la línea. You didn't break the cycle, No what quebrantaste el was passed ciclo to you. tú por lo que se te pasó a ti. and if they don't hear the truth and obey Y the si truth ellos no and honor the escuchan la truth, verdad y then no what happens? They don't break the obedecen cycle la either. verdad, tampoco ellos quiebran ese círculo. And before you know it, you have an entire generation Y antes of de saberlo vas a immoral tener degenerates. una generación entera de And those are the ones in the inmorales. church, running around waving the flag of Jesus. Y esos son aquellos que van a la iglesia y que mueven la banderita de Jesús, But not dealing with pero no tratan con eso. the issues of sin in their life. No tratan con el pecado And en so, su Father, vida. this morning we pray Entonces, Padre, en esta mañana that you would oramos forgive us, de que tú nos that you would perdones, cleanse us, que tú nos limpies, that you would break that cycle que tú quebrantes ese círculo that got passed down to us que se nos ha pasado so that it doesn't get passed down to our children para que no pase a and our nuestros children's hijos, children ni a los and hijos our de children's nuestros children's hijos, children. ni a los hijos de Break nuestros the hijos. cycle Quebranta ese círculo, by teaching us the truth. enseñándonos la verdad. Challenge us, we pray, Lord, today in our hearts Rétanos hoy, and oramos settle the issue in our minds que arregles esta situación en nuestras that mentes, your word is true, que tu palabra es that it's verdad, necessary for me to hear it, que es necesario que yo that la it's escuche, necessary for me to hear it frequently, que es necesario que yo la escuche consistently, frecuentemente, consistentemente, faithfully, fielmente, lest I die, hasta que muera. separated from it. O si no, voy a morir, voy a ser separado de ella. Motivate us Motívanos to go forward in your plan para seguir adelante en tu plan. from this day, De este día, trusting you confiando en ti, for everything that your word says that you are and are por doing todo in lo our que tu lives. palabra dice que tú eres y estás haciendo en nuestras vidas. Heal us as a people, Sánanos como heal us personas, as a nation, sánanos como heal us as a nación, church, sánanos como iglesia, heal us as your children, sánanos como tus hijos. that we will not live as an embarrassment to heaven, Que no vivamos como una vergüenza would para el live cielo, as a child of the King, sino que vivamos como hijos del Rey,
thankful and appreciative agradecidos y of apreciando who you are and what lo it que is that tú you're doing eres in our y lo que lives. estás haciendo en nuestras vidas. And Lord, if we're truly born again, Y Señor, si verdaderamente somos nacidos turn de up the nuevo, fires of conviction. enciende ese fuego de la Don't convicción. let us rest. No nos dejes Don't let us descansar, sleep. no nos dejes dormir, Don't let us live like hell. no nos dejes vivir como en Send el in the infierno, hornets. enviando las Send in the avispas, hound dogs. enviando los perros, Send in whatever is necessary mandando lo que sea necesario to bring us to our knees para before you. traernos a nuestras rodillas delante de ti That we would confess you as Lord of all. y que te confesemos a ti como Señor And that we would de surrender señores y every que, aspect of our y que lives to rindamos you. cada aspecto de nuestra vida That hacia we ti would honor you and obey you and y que trust te you. honremos y te obedezcamos, go forward in your confiemos plan. en ti y sigamos That adelante we en would tu forgive plan. ourselves and forgive one Que another. nos olvidemos a nosotros, nos perdonemos a nosotros mismos y a otros. That we would deal with the things in our lives Que tratemos con las cosas that en don't nuestra reflect vida you. que no te reflejan a ti. And we give you all the praise and glory Te for damos that. toda la alabanza y toda la gloria por eso. And if you're here this morning Y si tú estás acá esta mañana and you haven't packed up and left yet, y si es que no te has ido, or you're listening to this si estás escuchando a esto on YouTube or by en DVD, YouTube o por el DVD, now is the hour of salvation. ahora es la hora Now de is your salvación. opportunity to say yes to Jesus Ahora es Christ. tu oportunidad de decirle sí a Jesucristo. Now is the chance for you to become born again. He's knocking at the Ahora door of es your la heart. oportunidad para ser salvo de nuevo. Está tocando a la puerta de tu corazón. Answer the door and invite him in. Responde, abre la puerta, invítalo a entrar. And say to him, Lord Jesus, I know I'm a sinner. Y dile, Señor Jesús, yo sé que soy pecador And I'm asking you to be my Savior. y te pido que seas mi Forgive me of Salvador. my sins. Perdóname de mis pecados. Place all of them under your blood. Ponlos todos bajo tu sangre. Fill me with your Holy Spirit. Lléname con tu Espíritu Santo. Help me to live a clean life. Ayúdame In a pursuit vivir of you. una vida limpia buscándote a ti. Show me the church that I should be going to, Muéstrame la iglesia a donde deba de where I estar can hear the word of asistiendo, God and grow donde in grace and pueda knowledge. escuchar la persona escuchar la palabra de Dios y crecer en conocimiento. Help me with boldness to serve you all the days of my life. Ayúdame a servirte todos los días de mi vida. Your word says, he who has been forgiven much loves much. Tu palabra dice que aquel que ha sido perdonado bastante ama bastante. And so I thank you right now for forgiving me for Entonces everything. te doy gracias ahora por perdonarme por todo And I love you with y all te that is amo within me. con todo lo que hay dentro de mí. And I praise your holy name. Y alabo tu nombre santo And we seal this y sellamos esto in the precious name of en el Jesus. nombre precioso de Jesús. Amen. Amén. Carlos is going to come up and do the offering. Carlos va a venir y dar la ofrenda. If you need a prayer card, there were some prayer cards passed out. If you have a prayer request, fill out the card and put that in the offering. Se pasaron that algunas goes by. tarjetitas para pedidos de oración. Cuando estén listos los ponen en las canastitas de la ofrenda. Dios bendiga, hermanos. God bless you. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, vamos a leer en Génesis we're going to read 22, on Genesis 22nd, del capítulo 11 al número 13. verses 11 through 13. Y dice, en número 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Número 12, y dijo, no 12. extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, único hijo. El número 13, entonces 13. Alzó Abraham sus manos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. La semana antepasada 2 weeks ago, estuvimos estudiando, pastor nos estuvo dando
una clase acerca de los Pastor nombres was teaching a que le damos class a Dios y en qué about the momento los ocupamos. names that we give God in the moment when we use them. Creo que todos ustedes recibieron ese correo electrónico. I think all of you received that email. En el último nombre aparece a Yahweh Jireh. En The el last último name nombre is que fue que estudiamos. the no last sé si name es that uno, we were studying dice Yahweh Jireh. is Yahweh Y Ire, dice el Señor proveerá, the Lord and will it says provide. the Lord will provide. Y ocupamos esta parte, And fue la we misma citada en el used correo electrónico. this section, which was the one used in the email too. Y en contexto todo esto habla de la fe. And in context, everything talks about the Pero en faith. este contexto But in this context, venía pensando I was thinking que Dios tuvo aún la fineza that God was so kind, y pudo bendecir a Abraham and He blessed proveyéndole Abraham, con el cordero providing the para que lo lamb sacrificara, ¿no? to sacrifice Entonces it. ahí vemos nosotros la fidelidad de Dios en So esos that's how momentos. we see God's fidelity in those moments. Y si Dios es capaz de hacer algo, de presentar un carnero a la par de un sacrificio antes, ¿cómo no lo va a hacer en cosas And tan if sencillas God cuando nosotros Is también able to somos present fieles? a lamb for the sacrifice, how much more He will do it when we come to Him. Esta semana pasó algo un poco chistoso para mí. This week, something like kind of porque para los funny que happened notan, to yo me, me quería hacer un corte de cabello because de if un- you notice, I want to have a haircut de un mohawk que no hacen acá por Langley Park. for a mohawk that they don't do Y here in Langley Park. Estaba dispuesto a viajar 20 millas de mi casa para ir a hacerlo. And I was willing to travel 20 miles from my house to go and have it done. Y entonces iba rápido, ni siquiera me bañé ni nada. Y And I was in a rush. I didn't even vi take en a mi shower. teléfono, voy a hacer mi cita. I got my phone and I said, I'm going to make the appointment. Y decía barbería cerrada permanentemente. And it said, barbershop closed forever. Entonces por eso es de que no está ese mohawk, ¿no? So that's why I don't have the mohawk. Pero no importa. But it's Porque okay. el principio de todo esto es Because the beginning Para from mí, all of this, for lo me, que Dios me ha enseñado esta and what God semana, has es que taught me this week, por esos 40, 50 dólares que hubiera invertido en eso, is that porque llevaba a la those muchacha con champú, masaje y 40 or todo, ¿no? $50 that I will invest in that because I will have shampoo No era and all that. necesario, It wasn't necessary porque estaba ocupando la provisión de Dios de una manera equivocada. because I was going to be using God's provision in a wrong Porque way. en cada momento debemos de buscar primero Because each moment we have to seek first lo que le pertenece a Dios, what belongs to God, a quién podemos bendecir, who we can bless. y número 3, And 3, si hay algo, pues podemos invertirlo con el permiso de Dios if there is something left, then we en can algo que invest sea productivo de todas maneras. with the authorization of God in something good. Entonces esa fue la lección para mí esta semana. So that was the lesson for me this week. Y la segunda lección es cuando And the buscamos second lesson is when we el seek reino de Dios en the ese kingdom orden of God in that y order, utilizamos la provisión de Dios con el respeto y en ese orden, and we use God's provision in that order and respect, la provisión se multiplica y the viene más. provision multiplies Y and nos more permite comes, ejercitar de nuevo and it y allows us volver, to y es algo, un exercise ciclo que again nunca va a and terminar to porque give la back, provisión de and Dios that's a cycle that es won't infinita y es eterna end, y solo because está God's provision dispuesta is ahí infinite para que and is nosotros la eternal, tomemos. and is ready con el there for us respeto to que se take merece. it with the respect that it Entonces, deserves. Hermanos, oremos para que Dios So bendiga let's esta pray ofrenda. that God will bless this offering. Agradezcámosle a Dios por Let's su give Him generosidad, thanks for His generosity, que nos dé la sabiduría that He will give us wisdom para poder buscar siempre su reino, to seek His kingdom always, para guardar primero lo que a Él les corresponde. and to keep first what belongs to Him. Segundo, buscar a quién poder bendecir. Then seek who we can bless. Y si sobrara algo, And then if there is something else, que Dios nos dé la convicción that God will give us conviction para poder hacer uso de esa provisión de una manera responsable to use it in a very responsible way que le agrade a Él. that will please Him. Padre, te agradecemos por este Father, domingo, we give you thanks for qué this día Sunday, tan maravilloso, for this marvelous alabanzas day, maravillosas, marvelous mensajes worship, maravilloso, Señor. a Bendice esta marvelous ofrenda, Señor. message. Y Bless cuídanos, this bendícenos offering. en Take esta care of semana us. que Bless vamos a us this afrontar, week. Señor.
that we Te go, pedimos, that Señor, we come. Te adoramos, Señor, We praise you, we worship you, y te agradecemos, Señor, and we give you thanks. en el nombre precioso de Jesús. In the precious name of Jesus. Amén. Amen. Algo Está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando herida, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí.